Esta semana Cristina Ballarino nos va a explicar quién es el sommelier, cuál es su función, de dónde viene un sommelier. No es solo quien debe aconsejarle acerca del vino con el que usted puede acompañar sus comidas. Los voy a dejar con la sabiduría de Cristina Ballarino. Buenas noches. Hoy tocaremos el tema del sommelier. Muchos me preguntan qué es el sommelier y además qué funciones debe cumplir el sommelier. Sommelier es en francés. Deberíamos decir sommelier, que como bien dice el famoso sommelier Custodio López Zamora, uno de los grandes de España, sommelier proviene de suministrar. Son los encargados de suministrar el vino en el restaurante. Esa es la función que tiene el sommelier en un restaurante. Aconsejarnos qué vino queremos, aconsejarnos sobre el precio, tiene que tener mucho cuidado. No solo es decir, le recomiendo este supervino y de repente cuesta $600 la botella, ¿no? Y de repente nos encontramos con la sorpresa en la cuenta o estamos con invitados y como le decimos, no, este vino es muy caro. O sea, tiene que tener mucho tino, ¿no? el sommelier. Después, aconsejarnos con el plato que vamos a pedir. Se complica más la cosa cuando son 4 o 6 personas en las cuales cada cual pide un plato distinto. Por lo tanto, escoger un vino que le vaya a un plato es fácil cuando dominas el tema, pero ya si tiene que escoger una cepa, una uva, para 4 platos o 6 platos distintos, es más complejo, ¿no? Ya es manejo, muñeca y experiencia del sommelier, ¿no? También tiene que ver el inventario, la carta de vino, renovarla, ver las añadas. Recuerden que el vino nace, crece y muere. Tiene que estar pendiente de que el vino no esté muerto. Si hay una uva, por ejemplo, la Sauvignon Blanc, que en el 95% de los casos se recomienda tomarla en su primer o segundo año, salvo excepciones. Que no nos traigan un Sauvignon Blanc de 5 años, que ya pasó a mejor vida. Ver la carta tiene que estar de acuerdo al tipo de restaurante. ¿A qué me refiero? A que si es un restaurante de carnes, tendré que tener una mayor selección de vinos tintos y cepas que le vayan a los diferentes cortes de carne. Si estoy en una cevichería, en mi carta debería predominar más los vinos blancos. Entonces, cada restaurante tiene un estilo de carta. Yo no me puedo copiar la carta de un restaurante de pescados y mariscos y trasladarla a un restaurante de carnes. No es la misma combinación. Ver el stock, que no nos falte, tener diversidad de vinos, un poco de cada país. Nosotros, los peruanos, tenemos la gran suerte de tener una de las cartas de vinos más internacionales del mundo, ya que, por poner un ejemplo, Chile, Argentina, España, Francia, como son grandes productores de vino, si nos vamos a un restaurante chileno, la mayoría de sus vinos son chilenos, porque ¿para qué van a poner vinos de otro país si tienen de todo? Si nos vamos a Argentina, la mayoría de sus vinos son argentinos. Si nos vamos a España, no solamente son españoles los vinos, sino ya por regiones. Si estamos en La Rioja, predominan más los vinos de La Rioja, que es una región, una denominación de origen española. Si estamos en la Ribera del Duero, predominarán más los vinos de la Ribera del Duero. Y así sucesivamente. Nosotros tenemos de todo, de Sudáfrica, de Chile, Argentina, de España, de Francia, Italia, Portugal, en fin, tenemos suerte. Pero también es más tarea y más trabajo para el sommelier, porque se tiene que aprender las características de cada uno de estos vinos y
historia de la denominación de origen, no solamente la historia, sino las características que nos da cada denominación de origen, ¿no? Para que si el cliente pregunta ¿y cuál es la diferencia entre el Rioja y el Ribera del Duero, a pesar que los dos se hacen con la misma cepa, que es la Tempranillo, poder decir cuál es la diferencia? El sommelier aquí tiene más trabajo que en otros países. Pero el sommelier también puede ejercer fuera del restaurante, puede ser crítico de vinos, puede ser escritor especializado en el tema, puede ser consultor, o sea, freelance, ¿no? Dedicarse a hacer cartas de vinos para diferentes restaurantes, puede ser educador, enseñar en un instituto de vinos sobre este tema, relaciones públicas, puede hacer presentaciones de vinos, catas, degustaciones privadas, no solamente tiene trabajo dentro de un restaurante. Ese es el trabajo de un sommelier y las posibilidades que tiene en el mundo laboral. Bueno, espero que les haya quedado claro lo que significa ser un sommelier y de dónde, algo que me olvidaba, que es muy importante, de dónde viene el tema del sommelier. Realmente era, como dice nuevamente Custodio López, era como que el conejillo de Indias. Antiguamente, como te envenenaban con el vino, los nobles, los reyes, tenían una persona encargada de probar el vino antes de que lo pruebe el noble o el rey. Entonces, si tenía veneno, el pobre se moría primero. Entonces, por eso se dice que era el conejillo de Indias. Hasta que, de tanto probar vino, fueron desarrollando paladar y se comenzaron a dar cuenta de, bueno, de que hay diferencia entre un vino y otro, y así fue naciendo la carrera de sommelier. Bueno, espero que hayan aprendido algo más de este fascinante y maravilloso mundo de los vinos, del que nunca se acaba de aprender. Vamos a ir ahora a un pequeñísimo corte para regresar con un reportaje sobre los vigilantes de la guarda. Los vigilantes de la guarda es una exposición que está poniéndose en estos días en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano en el centro de Lima. Vamos a venir con este reportaje después de la pausa para conocer a su autora y a la historia que nos va a contar a través de estas fotografías.